Dos virus que se contagian a través del contacto. Uno de forma más física y otro más social. Dos virus que han infundido miedo, que han separado a las personas, que han provocado distancia, soledad y muerte. Dos soluciones dispares en el tiempo. Dos tipos de paciente. Desde que aparecieron las primeras portadas en los periódicos que hablaban del SIDA como un raro cáncer que afectaba solo a homosexuales, han pasado más de 40 años, en los que la investigación no ha conseguido erradicar un virus que ha dejado a su paso casi 60.000 víctimas solo en nuestro país. ¿Cómo es posible que exista una vacuna para el coronavirus y no para el VIH? Para la persona con VIH a veces es más difícil enfrentarse al SIDA social que a la infección por sí biológica. Tuvieron que ser los activistas LGTB los que salieron a decir, oiga, que es un problema de toda la sociedad y me tienen que buscar tratamientos, no somos nosotros los culpables de que nos estemos enfermando, ¿no? La vacuna sería que la sociedad nos aceptara. O sea, ¿por qué si yo soy diabética como lo soy, digo que tengo diabetes y nadie me rechaza? Las personas que tienen cáncer, nadie les rechaza. Una persona que tiene problemas de corazón, nadie les rechaza. ¿Y por qué una persona con VIH sí? Esta pandemia que azotó a la humanidad en los años 80 y 90 no mata hoy en día con la virulencia a la que estaba acostumbrada. Pero sigue afectando a más de 150.000 personas en nuestro país y, según datos oficiales, a más de 5.600 personas en Canarias. Adam, eres la segunda persona en el mundo que ha conseguido curarse de VIH. Yo soy la prueba viva de que es posible curarse de esa incurable enfermedad. El VIH es odio. El fin de la pandemia llegará cuando termine el estigma. Después de tantos años, ser portador de VIH sigue suponiendo un estigma. ¿Existen enfermedades buenas y malas? ¿Patologías culpabilizadoras o benevolentes socialmente según quien las sufre? Los médicos dieron por curado de VIH a Adán Castillejo en marzo de 2019. Ese mismo año, en diciembre, surgió otro virus que puso a la población mundial patas arriba. Apareció en Wuhan el primer caso de coronavirus. Nos encontramos así dos virus pandémicos en el escenario mundial. El primero, detectado hace unos 40 años, sigue sin contar con una vacuna. Hablamos con dos científicos de esta paradoja. María Salgado lleva años buscando una cura para el VIH y formó parte del equipo que consiguió eliminar el virus del organismo del denominado paciente de Londres gracias a un trasplante de células madre. SIDA realmente es la enfermedad final de la infección por el virus del SIDA, por el VIH. O sea, ¿qué ocurre? Que a día de hoy se trata a esta persona, con lo cual nunca llegamos ya a la fase de SIDA. Mientras que Jacob Lorenzo ha seguido muy de cerca la evolución del coronavirus en Canarias. La COVID-19 es una enfermedad causada por este nuevo coronavirus surgido en Wuhan, que se denomina SARS-CoV-2. De nuevo, un miembro de la familia de los coronavirus, que son los causantes de resfriados comunes. En 2014 se firmó la Declaración de París para luchar contra el VIH y se acordó que en 2020 se alcanzara el 90-90-90, que significa que el 90% de las personas que viven con el VIH fueran conocedoras de su estado, que el 90% de las personas conocedoras de su estado recibieran un tratamiento adecuado y que el 90% de las personas en tratamiento tuvieran una carga viral indetectable. Eso estuvo a punto de alcanzarse, pero no se alcanzó. Ahora para 2030 se pretende un 95-95-95. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué posición estamos para conseguirlo?
Bueno, esto es un objetivo fundamental que necesitamos llegar. Hace unos 3 o 4 años finalmente se determinó que una carga viral indetectable es fundamental para evitar las transmisiones y que indetectable es lo mismo que intransmisible, con lo cual para evitar que la pandemia se siga propagando en el mundo es fundamental. Esto evidentemente es diferente, depende de los países del mundo, como bien sabéis. En países de la Unión Europea o en Estados Unidos estamos mucho más cerca de llegar a este objetivo, pero en países de África esto todavía es complicado. Los objetivos que se ha marcado la comunidad científica durante esta pandemia de COVID-19 pues han ido variando a lo largo que ha evolucionado la misma. Por ejemplo, al principio pues, se desarrollaron técnicas diagnósticas de muestras clínicas sospechosas de tener presencia de SARS-CoV-2 que han permitido pues, un rápido diagnóstico de este virus en este tipo de muestras. Luego hemos pasado a desarrollar medidas preventivas, las famosas vacunas, que hemos visto cómo, dependiendo de las compañías farmacéuticas, pues han empleado unas tecnologías u otras. La tecnología más famosa es la basada en el ARN mensajero, son las famosas vacunas que han administrado y se siguen administrando ahora mismo. Si comparamos la evolución de la COVID-19 en diferentes regiones del mundo, vamos a ver cómo en países menos desarrollados pues estamos viendo cómo la prevalencia en estos países es muchísimo más alta y también estamos viendo que hay una gran diferencia en los porcentajes de vacunación con respecto a los países más desarrollados, Europa y América del Norte, por ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que consideras más eficientes, más eficaces, para alcanzar ese objetivo? Es fundamental el diagnóstico. En Barcelona, por ejemplo, está el Checkpoint, que está haciendo un gran trabajo para acercarse a las poblaciones de más riesgo dentro de la ciudad. Es un grupo de trabajo que permite que las personas puedan ir a hacerse testeos. Esto lo que lleva es que haya aumentado el número de personas que se quieren testear y así haya aumentado el número de personas que saben a tiempo que son positivas. Las herramientas con las que contamos para combatir a la COVID-19, por un lado tenemos a las vacunas, que son medidas profilácticas, recordemos que evitan que la infección de COVID-19 pues, llegue a ser una infección grave. Hemos visto también como hay algunas vacunas que saldrán próximamente al mercado que sí son vacunas que evitarán que el virus se replique, tendremos que ver qué ocurre. Y por otro lado también estamos viendo tratamientos, es decir, ya el virus ha infectado y podemos eliminarlo empleando pues, diferentes moléculas que tienen actividad antiviral, es decir, que eliminan al SARS-CoV-2 del organismo infectado. ¿Cuáles son los avances más significativos, a tu juicio, que se han producido en la investigación sobre el VIH y cuáles son los más próximos a acabar y a dar resultados, a acabar positivamente? Creo que un año que hay que recordar es el 1996, entre 1996 y 1997, que fue cuando se empezó la terapia de alta actividad y eso hizo que de hecho, personas que tenían su futuro era prácticamente en un alto porcentaje la muerte, cambiara totalmente ese espectro y son personas que viven con la infección, pero viven de una manera crónica, con una infección crónica toda su vida y haciendo cada vez una vida más normal y más parecida a personas VIH negativas. De hecho, en relación con ese 1996-1997 está el año 2006, alrededor de 2006, que aparecieron los inhibidores de integrasa, que es una nueva familia de fármacos que hicieron que además los efectos secundarios fueran cada vez menores, cada vez haya que tomar menos pastillas y que eso, como hemos visto, hace que no se transmita el virus. El segundo gran hito, por supuesto, ha sido cuando hemos visto que en el paciente de Berlín, alrededor del año 2011, hemos visto que después de años sin terapia antirretroviral, este paciente no tenía virus. Te puedo decir que dentro del campo fue un gran cambio porque empezó a haber esperanza de que de verdad el VIH se podía curar. Los avances más significativos que se han dado durante la pandemia de COVID-19, pues por un lado hemos conseguido ver cómo se han desarrollado casi a tiempo récord técnicas diagnósticas 100% efectivas para detectar este virus en cualquier tipo de muestra. Y por otro lado hemos visto cómo se han desarrollado vacunas de nuevo a tiempo récord, vacunas con diferentes tecnologías que nos han permitido aminorar
la carga hospitalaria de los pacientes infectados, ya que las vacunas pues permiten que el paciente no llegue tan grave o que muy pocos pacientes lleven graves a ser admitidos al hospital. Es inevitable la pregunta en los tiempos que corren. ¿Qué diferencia el VIH del coronavirus, de la COVID-19, como para que los tiempos hayan sido tan distintos en la obtención de las vacunas? Hay dos diferencias fundamentales. Una es la capacidad de mutación y de crear nuevas variantes. Estamos viendo que el COVID está creando variantes para nosotros muy rápidos, pero es que el VIH, su capacidad de mutación es muchísimo mayor. La capacidad de crear variantes del VIH es la que vemos en el COVID en 2 años, la puede tener una persona en su propio organismo. La otra gran razón es la capacidad que tiene el VIH de integrarse. O sea, la gran diferencia entre el COVID y el VIH es que el COVID te infecta y te curas, es una enfermedad autolimitada, te curas, no se integra dentro de nuestras células, mientras que el VIH, una vez que te has infectado, se integra dentro de nuestro sistema inmune y no se vuelve a ir. Creo que esto es lo que hace que sigamos hablando 40 años después de esta enfermedad y que todavía hayamos podido curar personas muy específicas en el mundo. Digamos que la mortalidad del COVID, aunque ahora lo veamos como muy grave, la mortalidad del COVID se sitúa entre 1 o un 4%, la mortalidad del VIH es de un 95%. Si no hay tratamiento. Solamente hay alrededor de un 5% de personas que son capaces de controlar el virus por ella misma. Su sistema inmune es capaz de controlarlo. Ambos virus de ARN, el VIH es un virus que consigue modificar nuestro sistema inmune, nuestra inmunidad. Esto no ocurre en el caso del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 al final es eliminado del organismo una vez que termina la infección. La lucha frente a la COVID-19 se ha beneficiado de avances ya desarrollados por la comunidad científica frente a otras enfermedades. Respecto al futuro del VIH, estamos viendo cómo se están desarrollando varios proyectos para el desarrollo de vacunas y también de nuevos tratamientos. El proyecto más interesante es el proyecto Mosaico, que es un proyecto para el desarrollo de una vacuna frente al VIH. Y parece que al final, dentro de muy poco tiempo, se podrá tener una vacuna frente a esta enfermedad, de tal forma de que mejore muchísimo más la tasa de contagios que hay a nivel mundial de esta enfermedad. Si hay algo que nos han dejado claro tanto el VIH como el coronavirus, es que como sociedad no podemos renunciar al contacto, que los investigadores tampoco van a renunciar a buscar una cura y que para ello hace falta apoyo y financiación. Desgraciadamente, lo que verdaderamente nos separa son nuestros prejuicios.